Amén. Amén. Bueno, el tema de las 5 solas ya hemos trabajado 3. Trabajaremos 3 con la de hoy, ¿no? Donde vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor con el tema de la sola gracia. Hay un dato que es importante que consideremos, simplemente a manera informativa, y es el hecho de que, como habíamos señalado, antes de Martín Lutero hubo una serie de personas que fueron reformadores. Lo que sí es que no les dio el tiempo para hacer una reforma efectiva, y tampoco las circunstancias fueron tan beneficiosas para ellos dentro del marco de una reforma. Algunos de ellos inclusive fueron declarados herejes y fueron martirizados. Esas son notas dolorosas y tristes de la cristiandad, ¿verdad? Donde a cristianos se les asesina por no creer como en ese momento se creía. Es algo vergonzosísimo, no hay otra manera de definirlo. Con Martín Lutero obviamente se dieron unos fenómenos muy interesantes. El primero de ellos es que Martín Lutero, desde el punto de vista político, estuvo en el mejor momento para hacer la reforma. Por el otro lado, se había hecho un invento extraordinario, el invento de la imprenta, y esto pues benefició mucho a Martín Lutero. Ahora, es importante también señalar que después de Martín Lutero hubo una serie de reformadores, tanto en Inglaterra como en Holanda y en otros lugares. Estos reformadores añadieron al pensamiento de la reforma. O sea, la reforma se inicia dentro del marco de unas 95 tesis, pero no necesariamente las 95 tesis de Lutero fueron del todo aceptadas por todos los reformadores. Hubo planteamientos que en el camino se fueron distanciando unos de los otros. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar con algunos hermanos católicos, ¿verdad? Que al momento de hablar de este tema dice: ustedes son tan protestantes que se dividieron y se siguieron dividiendo y se siguieron dividiendo, ¿verdad? Protestaron unos de los otros. Bueno, en alguna medida esto fue así, históricamente hablando. Lo que no se puede señalar es que esto obviamente tiene su fundamento, tiene su génesis. Con anterioridad, la Biblia no estaba abierta para nadie, solo estaba la tradición. Una vez la Biblia se abre y se desarrolla el privilegio y la oportunidad de hacer teología, pues ya y sencillamente todo el mundo empezó a reflexionar en torno a las Sagradas Escrituras. Y esa reflexión trajo como consecuencia el que unos aportaran de forma sustentable y positiva, y otros pues realmente lo que aportaron no era tan importante ni era tan positivo. Pero desde luego está dentro del marco de la reforma, porque la reforma no se da solo con Lutero, la reforma siguió dándose, y desde luego habíamos dicho ya con anterioridad que todavía a los cristianos en el siglo XXI nos falta hacer una nueva reforma. A los cristianos en el siglo XXI nos falta desarrollar un concepto de protesta más serio, porque estamos demasiado muy bien acomodados. Sí, claro que sí. Ahora, con respecto al tema de la sola gracia, ¿verdad? El tema de la sola gracia
porque para Lutero el tema fundamental era la sola escritura. O sea, estos fueron desarrollándose poco a poco. Déjenme decirles algo más también, que yo creo que también es importante conocer. A veces escuchamos a gente con unas posiciones dentro del marco de la Reforma y decimos, este quiere ser más luterano que Lutero, o este católico quiere ser más papista que el Papa, o este quiere ser más arminiano que Arminio, ¿no? Y en efecto, o más calvinista que Calvino, y en efecto muchas veces es así, y la razón es que en ocasiones Lutero hizo planteamientos que ya necesariamente los hizo, pero más adelante sus seguidores los abundaron y los convirtieron en caballos de Troya, ¿no? De sus planteamientos, de sus posiciones. Lo mismo sucedió con Calvino, lo mismo sucedió con Zwinglio y con otros más. Así que estamos ante un proceso de reforma que no es un proceso de reforma estático, es un proceso de reforma constante, consistente dentro del marco histórico. Ahora, cuando uno mira el término de la gracia, ¿verdad? La postulación de la gracia, desde luego, es prácticamente una postulación de todas las denominaciones, incluyendo la católica. Todas las denominaciones, incluyendo la católica, hablan de la gracia. De hecho, para el mundo católico, cualquier don, cualquier ministerio, ellos lo identifican como una gracia. Eso es una gracia en la vida de fulano, es una gracia en la vida de sultano. Así que hablar de la gracia es un elemento que está muy presente en todos los movimientos bajo la sombrilla de la cristiandad. Lo que es importante es qué quiere decir cada uno de ellos cuando habla de la gracia, ¿no? Por ejemplo, la postulación reformada plantea de manera meridiana que la salvación adviene al ser humano solo como un acto de la gracia. Y eso, para la postulación reformada, eso es definitivo. Pero aún eso, todavía cada uno de ellos, aún cuando lo plantea, tanto el calvinismo como el arminianismo, aún cuando ellos lo plantean, no necesariamente lo plantean de la misma forma y lo defienden de la misma forma y lo sostienen de la misma forma. Todos hablan de la gracia, eso es importante que lo tengan claro, todos hablan de la gracia, pero desde luego cada uno de ellos va a hablar de la gracia desde una perspectiva distinta. Y en el sentido de la postulación reformada, pues la postulación reformada va a establecer que no existe medio alguno por parte del ser humano que pueda producirle la salvación. La salvación adviene solo por la gracia. Y desde luego también van a decir los reformadores que la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa y como tal ella está imposibilitada para producir por medios propios, llámense obras o llámense méritos, producir autosalvación. En palabras sencillas, lo que esto quiere decir es que el hombre, el ser humano, por su propio esfuerzo, no puede lograr salvación para sí mismo. No puede lograr reconciliación con Dios, no puede lograr reconciliación consigo mismo, no puede lograr reconciliación con sus semejantes ni con la naturaleza. Por lo tanto,
como no puede lograrlo por sí mismo, el único vehículo de salvación que adviene al ser humano adviene como resultado de la gracia. Esto lo dicen todos, arminianos, calvinistas, católicos, lo dicen todos. El problema no es que lo digan todos, el problema es lo que quieren decir cada uno de ellos cuando lo dicen. Y ahí es donde hay que empezar a desmenuzar el asunto para ver qué quiere decir uno y qué quiere decir el otro. Desde luego, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, uno va a ver, por ejemplo, la relación de Dios con Israel. El pueblo de Israel es denominado el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, descubrimos algo interesante, y es que Dios no le pasó la mano a su pueblo. Cuando lo hizo malo, Dios también le censuró y les castigó. Por lo tanto, esto revela el hecho de que las acciones de Dios para con el ser humano, buenas, nobles, tienen que ser como resultado de la gracia. Porque llana y sencillamente el elemento, por ejemplo, de Israel, que lo constituía su pueblo, porque guardaban la ley, pues no funcionaba. Porque cada vez que violentaban la ley, esto traía a ellos una experiencia un tanto de reprensión o de castigo. Ahora, todas las escuelas o todas las denominaciones católicas, calvinistas, arminianas, van a aceptar que el ser humano representado en el huerto del Edén no pudo mantener una conducta de obediencia. Como consecuencia de ello, fue expulsado del huerto del Edén. Una vez fue expulsado, desde luego quedó demostrado que el ser humano, Adán y Eva, no pudieron evidenciar mérito alguno por su parte para salir vindicados de su desobediencia. Ellos cometieron el error, cometieron la falta y le dieron Dios. Lo sacaron del huerto del Edén. Lo único que ellos llevaron consigo fue una promesa. La promesa de una redención, la promesa de que vendría alguien de parte de Dios que los reivindicaría en algún momento dado. Pero eso realmente quedó en la mente de Adán y de Eva solo como una promesa. Claro, después de la caída de Adán y Eva, después de la caída y después de la expulsión, lo que cuentan los historiadores del Pentateuco es que vino destrucción, vino desgracia, el ser humano se enseñoreó del otro, el hombre se enseñoreó de la mujer, comenzó a atropellar a la mujer, etcétera, etcétera. O sea, todo fue un caos, y lo único que quedaba en la psiquis del ser humano era que un día vendría el cumplimiento de una promesa de Dios. Ahora, desde luego, en ese proceso de desarrollo de la humanidad, Dios generó unos paliativos a fin de acercar a la humanidad hacia Él. Pero estos no rindieron buenos frutos. Por ejemplo, la historia de Noé no rindió buenos frutos, porque a fin de cuentas se salvó Noé y la familia. Eso no rindió buen fruto. Y aún el mismo hecho de la ley tampoco rindió buenos frutos, porque a fin de cuentas Israel se apropió de la experiencia de la ley
se declaró a sí misma el pueblo escogido de Dios, y finalmente se sentaron sobre la olla y ni comían ellos, ni comía nadie. Nadie tenía oportunidad de poderse acercar a la experiencia de la salvación. Así es que adviene la gracia, y la Escritura dice: venido el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer. Juan lo dice de una manera mucho más excelsa, dice: y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, cuando se habla de gracia, ¿de qué se está hablando? Cuando se habla de gracia, de lo que se está hablando es precisamente de ese cumplimiento de la promesa de Dios al ser humano, que iba a provocar, que iba a producir reconciliación de Dios y el hombre. Y esto pues se presenta en las Sagradas Escrituras como la gracia que hace que el ser humano, mediante el Evangelio, pueda reconocer y pueda aceptar, por un lado, que es pecador, y como consecuencia de ello, confesar que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para reconciliación con el Eterno. Ahora, cabe señalar lo siguiente: este parrafito que yo he resumido, que la gracia hace que el ser humano, mediante el Evangelio, pueda reconocer y aceptar que es pecador, y como consecuencia de ello confiese que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para reconciliación con el Eterno, es la frontera que va a llevar a una reinterpretación, tanto a calvinistas como a arminianos, como a católicos, sobre el término de la gracia. Eso es como una frontera, ¿verdad? Y esto, pues tal vez un poquito tedioso, yo lo voy a tratar de simplificar, porque a fin de cuentas la intención no es complicarlo, es simplificarlo. Y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a ello. Dentro del marco protestante existen dos corrientes con respecto al tema la sola gracia. Por un lado, hemos mencionado que están los calvinistas, y por el otro lado hemos señalado que están los arminianos o el arminianismo. Desde luego, el tema de la sola gracia de lo que trata es del tema de soteriología, que no es una mala palabra, eso es lo que quiere decir es salvación, ¿verdad? El tema de la salvación. Porque a fin de cuentas, ¿para qué vino la gracia? Pues la gracia vino para salvar. Ahora, fíjese qué interesante. Tanto los calvinistas como los arminianos creen en la gracia, pero interpretan la experiencia de la gracia de manera distinta. Ambos hablan de la gracia en términos de salvación. Y fíjese que un elemento que me llama la atención de un comentarista es que él dice que lo interesante es que los calvinistas no aseguran más salvos con su tesis, ni los arminianos tampoco aseguran más salvados con su tesis, porque a fin de cuentas ni la tesis calvinista salva, ni la tesis arminiana salva. El que salva es ¿quién? Es Jesucristo. Por el otro lado, tampoco el arminianismo ni el calvinismo presentan con claridad, un censo de cuántos se van a perder. Pues se trata del tema de la salvación, pero no se trata de eso.
¿De qué trata el tema de la sola gracia? Que es el tema, obviamente, que ha seguido evolucionando en el pensamiento de la iglesia protestante, porque los católicos se montaron en su caballo y todavía siguen trotando a galope en su planteamiento. Donde ha habido las diferencias es acá, y es interesante que estas diferencias todavía existen. De hecho, hay iglesias que renuncian al calvinismo para hacerse arminianas, y hay iglesias que renuncian al arminianismo para hacerse calvinistas. Todavía al día de hoy. Al día de hoy, yo pudiera hablarle de tan cerca como este año y tan cerca como Cagua. O sea, es algo que todavía aflora y aparece, y usted encuentra todavía discusiones. Usted dirá, bueno, ¿y por qué aquí no se ve? Porque realmente para nosotros esto no es importante. Esto no es importante. Pero sí usted va a encontrar en los discursos de algunas iglesias que cualquier cosa que parezca a calvinismo es censurado, o cualquier cosa que parezca arminianismo es censurado, y para ellos eso es celosamente vigilado, pero celosamente vigilado. Hay algunos que saben de lo que están hablando, y hay otros que están en posiciones que ellos no saben de lo que están hablando. Yo recuerdo una vez que yo escuché a un predicador, predicó más de una hora condenando a los calvinistas, y les dijo hasta del mal que iban a morir. Pero cuando terminó de predicar, entonces fue a hacer el llamado a la conversión, y cuando fue a hacer el llamado a la conversión dijo: el Señor me muestra que aquí hay 30 personas que van a convertirse hoy. Y desde luego yo me tuve que estacionar porque yo no podía creer. Este hombre ha invertido más de una hora atacando al calvinismo, y después que invirtió todo ese tiempo atacándolo, finalmente se quedó dentro del calvinismo, al punto de que pasaron como 25, 27 personas, y él los contó. Y dijo: no, todavía, porque cuando el Espíritu dice que son 30, son 30, no pueden ser 27. Y yo dije: mira qué interesante, o sea, que ha invertido todo un tiempo ahí, pero desde luego es porque muchas veces atacan lo que no saben y lo que no conocen. Yo, si usted me va a preguntar a mí sobre este tema en términos de cuál es mi opinión, mire, yo creo que el problema aquí es que los calvinistas están diciendo lo que Calvino no dijo, y los arminianos están diciendo lo que Arminio no dijo. O sea, para resolver el problema habría que resucitar a Calvino y Arminio. Y una vez resucitado a los dos, probablemente descubriríamos que están diciendo lo mismo, porque no tuvieron la oportunidad. ¿Sabe de qué? No tuvieron la oportunidad del careo, de ellos mismos enfrentarse y analizarlo. Esto es producto del pensamiento de uno y el pensamiento de otro, y hay gente que cae en la trampa dentro de esto. Que en Estados Unidos hay un predicador, ahora qué bueno que no me viene su nombre a la mente, y si me viniera no lo mencionaría tampoco, pero un predicador que escribió un libro hace como 4 años atrás, donde prácticamente le cayó encima a los pentecostales sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia, porque los pentecostales en su mayoría son arminianos. Entonces él pues le cayó encima a los pentecostales. Claro, lo que pienso es que dejó de vender la cantidad de libros que vendía, porque en algún lugar tuvo que haberse hecho daño. Ahora, fíjense que he dicho desde el principio, todos postulan la gracia. Ellos, cada uno la interpreta de forma diferente. Es interesante que en términos
de cómo la plantean, ¿verdad? Miren, los calvinistas plantean al ser humano como un receptor pasivo de la gracia. Se acabó. El ser humano es un receptor pasivo de la gracia. ¿Y qué quiere decir un receptor pasivo? Que el ser humano no hace absolutamente nada por salvarse, y nada es nada. La salvación le viene, la salvación lo alcanza, pero de la misma manera que no hace nada para salvarse, tampoco decide nada, simplemente se vistió de la gracia. Y ellos establecen 5 puntos que son los que mejor se pueden resaltar como resultado del concilio que celebraron, el sínodo de Dort, D-O-R-T. Ellos dicen que existe una depravación total de la humanidad y que a causa del pecado la humanidad ha quedado en un estado de esclavitud. Por lo tanto, es tan esclavo que no puede elegir nada. La salvación tiene que advenirle como resultado ¿de qué? De una investidura de la gracia. Ellos también señalan y dicen que la elección es incondicional para los que son salvados. Y obviamente plantean que es como resultado de la gracia de Dios. ¿Qué es una elección incondicional? Bueno, donde el ser humano no tiene alternativa, simplemente la gracia le llega, lo inunda, lo viste y de ahí en adelante vive en el marco de la gracia. Claro, el tercer planteamiento que ellos hacen es el planteamiento de la expiación limitada. Y el planteamiento de la expiación limitada lo que quiere decir es que el pueblo de Dios son solo aquellos que fueron escogidos para la salvación. Por lo tanto, no todo el mundo fue escogido para la salvación, sino que hay una gente que fue preseleccionada para la salvación. Y que esa gente que fue preseleccionada para la salvación están entonces en lo que ellos plantean la cuarta tesis, ¿no? Le ha venido la gracia irresistible. Y la gracia irresistible es la respuesta al evangelio de aquellos a quienes Dios ha escogido. Que eso, cuando oyen el evangelio, van hacia el evangelio. Y por último, ellos plantean la perseverancia final. ¿Y qué es la perseverancia final? Es aquello que se le ha otorgado a los que han sido solo escogidos por Dios. De manera que aún pasando por periodos de tentaciones y periodos de caídas, estos no caen totalmente de la gracia. Eso se ha extrapolado y se ha alado demasiado mucho, y usted va a encontrar algunos que postulan que el salvo siempre es salvo. Pero eso no es una posición ni una interpretación de Calvino. Eso es una posición y una interpretación de los calvinistas. Son dos cosas distintas, porque Calvino nunca dijo eso, solo lo están reinterpretando de lo que ellos se postula y se plantea que Calvino dijo. Ahora, fíjese que hablan por un lado de la depravación total de la humanidad, hablan de la elección incondicional de los que han de ser salvos, es decir, fue una elección, no es una cuestión de que se salvan todos, no es toda la humanidad, es algo que tiene una preselección.
que es una expiación limitada, que solo se hace eficaz a aquellos quienes han sido escogidos, que es una gracia irresistible, obviamente que solo responden a aquellos que fueron escogidos, y que estos viven en una perseverancia final, porque el que vivan una experiencia de tentación o vivan una experiencia de caída espiritual, no los lleva a perdición, sino que más bien automáticamente ellos vuelven, se levantan y se reconstruyen en la experiencia de la fe. Estos 5 puntos tienen toda una infraestructura teológica que yo le estoy obviando porque sería demasiado. Yo quiero hablar nada más del extracto. Yo no estoy de acuerdo 100% con el calvinismo, pero tengo que admitir que cuando usted trabaja con la estructura eclesiástica o teológica, escritural de ellos, o sea, usted no está frente a unos ignorantes, usted está frente a gente que conoce y que domina muy bien el campo teológico. Lo mismo sucede con los arminianos. Los arminianos no son ignorantes, tienen un fundamento teológico extremadamente fuerte para interpretar desde la perspectiva que interpretan el concepto de la sola gracia. Así es que no es tan fácil. Yo me topo con alguna gente que despacha esto y a veces lo despachan con expresiones bien irrespetuosas. No, es que son unos hijos del diablo. No, son tanto unos como otros son hijos de Dios. Y tanto unos como otros aman la experiencia de la gracia. Y lo único es que la interpretan desde perspectivas distintas. Y eso sucede hasta en los matrimonios, y sucede con los hijos, y sucede con la familia. O sea, uno nunca ve todo del mismo color que el otro. Hay cosas que uno las va a ver que de manera distinta, y eso no nos puede hacer pensar que por eso debemos separarnos y caernos encima los unos a los otros. Vamos a ver ahora los 5 puntos del arminianismo. Los arminianos plantean que la elección para la salvación y la condenación en el día del juicio está condicionada por la fe o la incredulidad del ser humano. Es decir, para los calvinistas, la gracia viene al ser humano de forma pasiva. El ser humano es pasivo y la gracia le llega. Para los arminianos, la gracia puede ser aceptada o rechazada. Esa es la diferencia. O unos dicen, no, cuando la gracia viene, olvídate que yo escuchaba el jíbaro antes, el jíbaro calvinista antes, que decía, alma que Dios guarda, no hay diablo que la arrebate. No sé si alguien ha escuchado eso, ¿verdad? Eso es casi como decir la pedra que tapa el perro, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero era parte del planteamiento de ellos, porque es que viene la gracia y salva la gracia. En los arminianos, ellos dicen, no, espérate, la gracia viene, pero cuando la gracia viene, el ser humano tiene en su potestad aceptarla o rechazarla. Número 2, la expiación, el sacrificio de Cristo, aunque es válido para todos los seres humanos, es eficaz cuando la persona cree en el sacrificio de Cristo.
O sea, si no cree, no se opera el sacrificio. El punto número 3 es que sin la ayuda del Espíritu Santo, ninguna persona puede responder a la voluntad de Dios. Nadie puede responder. Es decir, que el pecador es asistido por el Espíritu Santo al momento de creer, y cree porque el Espíritu Santo lo asiste. Los calvinistas hablan de la gracia irresistible. Los arminianos dicen, mira, la gracia no es irresistible, porque llana y sencillamente la gracia se le ofrece a todos los seres humanos, y unos la aceptan y otros que la rechazan. En el Calvario habían 2 ladrones, uno aceptó, el otro no le importó, y eso pues, es parte del argumento de los arminianos. Por el otro lado, los arminianos dicen que los creyentes pueden resistir el pecado, pero no está fuera de sus posibilidades el caer de la gracia. ¿Y qué quieren decir ellos con esto? Claro, que un creyente puede resistir el pecado. Cuando el pecado viene, pues decir, no, yo no voy a pecar, yo me voy a resistir al pecado. Pero si peca y no confiesa su pecado y no se humilla ante Dios por su pecado, el hecho de que haya sido salvado no lo exime de que, como resultado de no confesar su pecado y no arrepentirse por su pecado, pues está perdido. Estos son los cinco puntos de uno y los 5 puntos de otro. Ahora, y la pregunta es, ¿y qué pito toca entonces nuestros hermanos católicos, verdad? Con respecto a la postura sobre la gracia. Pues fíjense que donde más dificultades hay es en el campo protestante, ¿verdad? Porque en el campo protestante, pues el concepto de la gracia se diversificó. Se diversificó también el concepto de la Santa Cena. Porque el concepto de la Santa Cena, cuando cayó en la reflexión de Lutero dijo, esto hay que dejarlo igualito que como lo teníamos cuando estábamos en la Iglesia Católica. Es decir, el pan es el cuerpo y el vino es la sangre. Calvino entonces dijo, no, mira, eso Lutero, claro, ni Calvino ni Lutero lo hablaron, eso lo hablaron los que lo interpretaron, ¿no? Pero lo ponemos de esa forma. Pues ¿qué hace Calvino? Calvino dice, no, mira, no es así. Esto es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es que se ve ese cambio. En el mundo físico, cuando usted toma el pan, usted está comiendo pan. Y cuando toma la copa, usted está bebiendo el fruto de la vid. Pero en el mundo espiritual, mientras usted está haciendo eso, en el mundo espiritual, entonces es que el pan se convierte en el cuerpo y el fruto de la vid se convierte en la sangre. Pero es en una dimensión espiritual. Claro. Ahora viene otro personaje llamado Zwinglio. Y Zwinglio, que era holandés, dice, miren señores, al pan, pan, y al vino, vino. Se acabó. ¿Se da cuenta? Él lo resolvió bien fácil. Él dijo, mira, esto es un símbolo, el pan es un símbolo y el fruto de la vid es otro símbolo, que ambos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero usted no se está comiendo ni el cuerpo ni se está bebiendo la sangre, es simplemente un símbolo. Desde luego, las extrapolaciones que han sido las más horribles, pues hay gente que cuando toma la Santa Cena son capaces hasta de hacer bromas. Pues eso es una extrapolación, y no toman la experiencia de la cena con la seriedad que ésta amerita tomarse. Pero por el otro lado nos topamos con otros que dicen, sí, tenga cuidado porque si usted mastica se está comiendo los piececitos del Señor.
Entonces, pues esa es otra extrapolación, otra exageración dentro del planteamiento que es lo que ha ido dañando y deformando los conceptos. Del simbolismo, bueno, desde luego, y para mí también, sí, y para mí también. Pero claro, yo no quiero entrar en el elemento doctrinal, porque el propósito, fíjense que alguien en estos días pasados me dijo, tú te has buscado muchos problemas por tus posturas, ¿verdad?, enseñando la escritura. Y le dije, sí, porque prefiero hablar de todas las escuelas y no de una. Y entonces cuando uno habla de todas las escuelas y no de una, pues como uno no asume una posición de extremo, se queda en el medio, y el que se queda en el medio siempre sale peor. Y eso pues siempre ha pasado. Pero a mí eso es lo que más me satisface. Realmente yo prefiero, si alguien me pregunta, yo prefiero la postura del símbolo en términos de la Santa Cena, pero con la reverencia. A mí me encantaría la reverencia que tiene la Iglesia Católica a la hora de un creyente tomar la cena del Señor. Y la reverencia que tiene el calvinismo a la hora de tomar la cena del Señor. Pero por el otro lado, no quisiera que esa experiencia se convierta en algo tan místico y tan místico que pase como una señora que vino hace unos años atrás a hablar conmigo, que en su iglesia daban la cena una vez al mes. Y la ponían, la servían, pero nadie la tomaba. Porque el pastor empezaba a decirle a la congregación que eso era tan puro, que eso era tan santo, que si usted había cometido una falta, que si usted había cometido un pensamiento, que si usted había tenido un desliz, que si usted había mirado para el lado, y después que terminaba de hacer toda la amenaza del oráculo, del juicio, del castigo, del infierno, la temperatura la han subido más alta en el horno de fuego. Pues entonces después decían, los hermanos que quieran pasar a comer y nadie pasaba a tomar la cena, porque pues obviamente decía, pastor, después de eso, ¿quién se atreve? Pues me parece el justo balance tan importante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la postura de nuestros amigos y nuestros hermanos los católicos? La Iglesia Católica no ignora teológicamente la gracia, como algunas personas han querido decir. No. Para ellos, la gracia es la encarnación del Verbo, como lo es para nosotros. Pues, ¿qué es la gracia? La gracia es Jesucristo. Jesucristo es la gracia. La encarnación del Verbo, concebido por el Espíritu Santo en María, con el fin de salvarnos. Y desde luego, me parece que eso es una extraordinaria definición de la gracia por parte de la Iglesia Católica. Ellos dicen que la gracia es la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, que la gracia también es una manifestación de los carismas, de los dones, porque obviamente la Iglesia Católica una vez define el concepto de la gracia como el acto de Cristo, el acto redentivo de Cristo, entonces no lo deja ahí, sino que sigue viendo que todo lo demás es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, y desde luego entra el elemento de la tradición. Y al entrar el elemento de la tradición, ¿qué hace la Iglesia Católica? Dice, inclusive la gracia es aceptar que todos somos hijos de la Virgen María. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia. Ellos hacen muy bien su definición desde el punto de vista de la gracia, pero finalmente la gracia es un abanico que lo cubre todo, incluyendo las conceptualizaciones tradicionales que ellos plantean. Y al final concluyen diciendo que la gracia llega por los sacramentos esenciales para la fe, como lo es el bautismo, como es la confirmación, como lo es la Eucaristía, como es la reconciliación ante el pecado mortal, como es la unción de los enfermos, como lo es el matrimonio, como es el orden sagrado ministerial. Es decir, o sea, que ellos abren un abanico, y en la experiencia protestante el concepto de la gracia solo está vinculado ¿a qué? A la soteriología, salvación solo por la gracia. Ahora,
Desde luego, yo dije al principio que tenemos, donde me han venido personas y me han dicho, mira, Moisés, que a ver si podemos preparar un buen estudio bíblico para caerle encima a estos calvinistas. Y yo le digo, no hay ningún problema, lo primero que tienes que hacer es leerte estos libros de Calvino. Y cuando le empiezo a dar un libro sobre otro libro, me dicen, óyeme, estos no son ignorantes. Ellos no son ignorantes. Ahora, por el otro lado, tenemos que descubrir que la gente en el arminianismo, ¿quiénes son las filas más fuertes del arminianismo? Las iglesias metodistas son muy fuertes en el arminianismo, las iglesias wesleyanas son muy fuertes en el arminianismo y las iglesias pentecostales son muy fuertes en el arminianismo. Y de hecho el arminianismo en cierta medida se parece mucho a la postura y a la posición de la iglesia católica. La iglesia católica puede tolerar más el concepto arminiano que el concepto calvinista. De hecho, el concepto calvinista para el católico es algo que ellos eso no lo pueden entender. Pero sí el concepto arminiano, pues sí, lo pueden manejar mejor y lo pueden entender, salvo, obviamente, esa interpolación que ellos hacen de la tradición dentro de la gracia. Ahora, quisiera que viéramos unos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Mateo capítulo 16 y verso 27. Mateo capítulo 16 y verso 27. Vamos a ver si... esta gente hoy está bien despierta ya. Que Dios me los cuide, muchas gracias. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Es decir, en este planteamiento lo que se resalta es el hecho de que la experiencia de la salvación es un acto de gracia, pero en ese acto de gracia hay una participación del ser humano, porque no es un receptor pasivo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿será qué? Será salvo. Por lo tanto, en ese sentido, el movimiento wesleyano dice, no es un receptor pasivo, no es algo que le tiran y dice, oye, le quedó como suyo. No, hay que participar en la experiencia. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea qué, o sea mal. Lo que quiere decir es que el ser humano no es pasivo. Claro, fíjese que dijo ahorita que en el arminianismo y en el catolicismo hay cierta similitud teológica. ¿Dónde está la diferencia? En que para ellos estos textos representan las buenas obras, y para el arminiano no representan las buenas obras, representan el haber sido activo en el reconocimiento de la gracia. No sé si me estoy haciendo entender bien. Es decir, o sea, para la Iglesia Católica es que hacemos obras, y estos textos pues no, para el arminiano es distinto de eso. El arminiano dice no, aquí de lo que se trata es que la salvación, cuando adviene, espera del ser humano una respuesta, y esa respuesta hace que eventualmente la obra se convierta en evidencia del salvado, no de forma distinta. Ahora, si miramos Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12. Bien, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué,
según sus obras. Volvemos de nuevo. Para el católico esto es obras, acciones. Para el arminiano esto es respuesta a la fe. Son dos cosas distintas. Por eso le digo que pueden estar hablando lo mismo, pero al final descubren que no dijeron las mismas cosas. O pueden estar hablando igual, pero no dijeron lo mismo. Si miramos Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Vamos a ver si... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Desde luego, fíjese que esta cita bíblica muy bien la puede utilizar el católico para decir: es importante hacer obras para ser salvo. El arminiano va a decir: no, las obras son importantes, pero aquí de lo que trata es de el elemento del justo versus el injusto. Y para ser justo se necesita recibir ¿qué? La gracia. No se puede ser justo ausente de la gracia. Ahora, cuando una persona vive la experiencia de la gracia y es injusto, realmente es un desgraciado. No tiene gracia. O sea, no nos llamemos engaño. O sea, el hecho precisamente, porque esa es una de las acusaciones que se hace contra los reformados. Le dicen: no, es que a ustedes no les interesa hacer la gracia. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque en la iglesia y en el pensamiento de la reforma, oye, el creyente que no haga gracia, que no haga obras, ya no es sencillamente es porque todavía no ha tenido un encuentro auténtico con el Señor. No, ahora, lo que nosotros afirmamos y postulamos es que nadie se salva por hacer buenas obras. La gente se salva solo por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por último, y obviamente si nos vamos un poco más temprano hoy, no se asusten, es porque acuérdense que hoy estamos trabajando con lo que dejamos la semana pasada por el asunto del culto funeral que tenía que ir. Ahora, puede entender bien las diferencias ya, ¿verdad? Puede entender bien la diferencia calvinista,
la diferencia arminiana y obviamente la diferencia católica. Para redundar un poco en términos de la diferencia con nuestros hermanos católicos, donde único hay, fíjese, si no fuera por el elemento de la tradición, los católicos fueran arminianos. Definitivamente fueran arminianos. Lo que pasa es que no van a ser arminianos porque Arminio es un reformador y no van a ser arminianos. Pero si uno lo ve, uno dice, mira, los católicos parecen, de hecho es interesante que uno de los apologetas católicos que he estado leyendo dice que dentro de la reforma un grupo de reformados finalmente encontró la luz y cambió su postura, y obviamente se está refiriendo precisamente a los arminianos. Mire, Arminio estudió en la escuela calvinista en Inglaterra, pero él era holandés. Cuando él termina de estudiar, llega a Holanda, y cuando llega a Holanda, pues obviamente se pone a la orden de la iglesia inglesa. Pero, sí, porque obviamente es la misma corriente calvinista en Inglaterra y en Holanda. Entonces le dicen que hay un evangelista itinerante que está enseñando cosas distintas a las de Calvino, y le requieren a ese evangelista itinerante, le requieren que por favor tenga una entrevista con Arminio, que viene blindado de la escuela calvinista de Inglaterra. Arminio pidió un año para escuchar al hombre, para dialogar con el hombre, para evaluarlo, etcétera, etcétera, y al año lo llamaron. Y cuando llamaron a Arminio, mire lo que respondió Arminio. Él dijo, no puedo contradecir lo que él dice con respecto a su evangelio. Pero no solo no puedo contradecirlo, sino que me parece muy bíblico lo que él está planteando. Por lo tanto, el arminianismo no es producto de Arminio directamente. Lo que pasa es que él era sacerdote, el otro era simplemente un predicador. Y como sacerdote, pues finalmente fue excomulgado, fue perseguido inclusive. Sí, fue perseguido inclusive. Y desde luego, muchos vivieron experiencias muy agónicas y muy dolorosas. Holandés. Ahora, finalmente, la diferencia con nuestros hermanos los católicos está en el hecho de una exacerbada tradición. Acuérdense que el gran problema de nuestros hermanos católicos es el hecho de que ellos se montaron en un paralelismo de escritura y tradición. Y al montarse ahí, inclusive, mire, en el Concilio de Trento, yo encontré una cita del Concilio de Trento, que es el concilio de la Iglesia Católica después de la Reforma Protestante, que ahí fue donde, ¿usted ha oído el jíbaro cuando se me paré en Trento? ¿Usted no ha escuchado eso, verdad? ¿Cuántos lo han escuchado aquí? Pues me paré en Trento, lo que quiere decir eso es, allí se tomaron las decisiones finales y últimas, y se acabó, aquí se parte el bizcocho, y de aquí en adelante nosotros seguimos, y el que no esté con nosotros se busca un problema. Pues eso es pararse en Trento. Pues en el Concilio de Trento hay una cita que dice: danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad. Con eso cierra el Concilio de Trento, con una oración donde se dice: danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad. Desde luego,
cuando uno mira esa cita final del Concilio de Trento, uno puede concluir que esto jamás quiso implicar que las obras son imprescindibles para la salvación. Porque fíjese que no se planteó, fíjese que no se presentó en la oración. Simplemente lo que se presentó en la oración fue aumento de fe, aumento de esperanza y de caridad, que es la acción del amor, ¿verdad? Una cosa es amar y otra cosa es accionar en el amor. Y accionar en el amor es la caridad, desde luego. La única defensa que nosotros podemos hacer frente a esto es que la salvación adviene como un acto de la gracia. Indistintamente el hombre sea pasivo, sea activo, nadie puede negar, ninguna de las tres, ni católico, ni calvinista, ni arminiano, pueden negar el hecho de que la salvación es un acto de ¿qué? De la gracia. Y la gracia está representada en la persona de Jesucristo. Desde luego que hay que asumir una postura, hay que asumir una posición, y uno asume esa posición. Yo, en lo personal, siempre he visto los extremos como malos. Siempre. O sea, a mí los extremos siempre me han parecido ridículos. Y yo puedo entender el concepto calvinista desde el punto de vista de la salvación como un acto de la gracia de Dios, donde la persona obviamente es alcanzado de la gracia porque no hay valor de obras. Pero por el otro lado, tengo que entender que el acto de la confesión, el acto de la aceptación es un elemento que demuestra participación del ser humano para la salvación. Y el hecho mismo de la predicación evangélica, una vez uno predica, ¿por qué hace el llamamiento? ¿Por qué llamamos a la conversión? Porque entendemos que debe haber una participación del ser humano y una respuesta del ser humano a la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues eso es una acción, es una participación. Y en ese sentido, pues obviamente yo me inclino hacia el arminianismo sin caer en la trampa de los extremos, porque a veces empiezan las posturas de extremo, ¿verdad? Por un lado, los arminianos que dicen que, los calvinistas que dicen que tú eres salvo, siempre salvo. Eso es un extremo de una facción calvinista. No es calvinista, es un extremo, ¿verdad? Donde dicen, no, tú una vez tú eres salvo, siempre eres salvo, no importa lo que hagas. Y digo, bueno, pues entonces, si eso es así, Dios dejó de ser soberano. Porque si Dios no puede determinar sobre mí, pues entonces dejó de ser soberano. Pues ya me salvó y yo puedo hacer ahora lo que me dé la gana. Ahora, por el otro lado, me preocupan los extremos arminianos, de estos que viven como si la vida fuera un semáforo intermitente. Hoy son salvos, mañana están perdidos, pasado mañana son salvos, pasado vuelven a perderse, y eso es una agonía, porque finalmente ellos llega un momento que ya no se sabe si son salvos, si están perdidos. Entonces, yo creo en la seguridad de la salvación. O sea, yo creo que el solo hecho de haber creído en Jesucristo, haber confesado a Jesús como mi Salvador, me hace entender que soy salvo. Entonces, pues vivo en la seguridad de la salvación, que soy humano, que puedo fallar, que puedo cometer errores, que puedo pecar. Oye, quien enferma, dice Pablo, y yo no enfermo, pues todo lo podemos hacer. Pero para eso está el acto de la contrición, para eso está el acto del arrepentimiento, el acto de la humillación, y volvernos de nuevo ¿qué? A levantarnos en la experiencia de la fe. Dicho esto, si hay alguna pregunta, vamos a ver. Polito es el que reparte el bacalao. Después pasamos acá donde... Adelante. Pastor, ¿usted no cree que uno de los problemas
más grande que de la humanidad y es parte de la decadencia del ser humano, es el pensamiento absoluto. Sí. Lo que ha provocado miles de divisiones, muertes, ha provocado persecución, ha provocado que el dador de la vida haya sido muerto por ese pensamiento absoluto, y creo que ahí está todo. Yo puedo escuchar cualquier vertiente y yo no tengo problema para escucharla. La escucho y la depuro con el conocimiento que tengo, y eso me va a hacer crecer. Amén. ¿Usted no cree que ahí que está el problema, en ese pensamiento absoluto que ha sido el paradigma de toda la vida? Bueno, lo que habría es que definir dónde uno descubre más pensamiento absoluto dentro de esas tres corrientes. Sería bueno hacer esa asignación. ¿Dónde veo más postura absolutista dentro de estas tres tablas de comparación, ¿no? Catolicismo, arminianismo y calvinismo, y ahí uno empieza a descubrir cosas interesantes. Lo que pasa es que en el concepto mío, sí, yo creo en la metáfora del maestro, y como dijo Sócrates, tendrás que ser niño para ganar el reino de los cielos, y Sócrates decía, si me hago niño para escucharte a ti, puedo asimilar lo que tú digas, puedo seguir yo creciendo, claro, con conocimiento. Por eso, pero si hay que ser niño, es una acción. Exacto. No deja de ser una acción. Sí, hace muchos años atrás, cuando yo era un muchachito en Arecibo, yo venía de una familia católica, particularmente mi mamá, que era nacionalista y comulgaba todos los días. Y mi primer contacto con el cristianismo fue una tropa de niños escucha que la fundó un misionero que vino a Puerto Rico por la iglesia presbiteriana. Y él trataba de sacarnos del catolicismo indirectamente, pero de una manera muy auténtica, y nos decía que los presbiterianos eran los únicos y verdaderos calvinistas. A mí me llama la atención el peso histórico que tienen los calvinistas, se le da tanta preponderancia, y si lo que aquel hombre nos decía era verdad, yo no tengo razón para dudarlo. Los presbiterianos no son tantos, y se concentra en Escocia básicamente, de ahí pasa en Estados Unidos. Número uno, eso es correcto. Ya tú dijiste que los arminianos son los metodistas, los wesleyanos y los pentecostales. Quisiera saber entonces quiénes son los que quedan calvinistas. Y lo otro que me llama la atención, porque es una iglesia fuerte, preponderante en Estados Unidos, son los episcopales, y no hemos visto dónde están parados esa gente, ¿verdad? Esas serían básicamente mi... Bueno, habría que trabajar con historia de la cristiandad, historia de la iglesia, pero es interesante, sí, el poder mirar y evaluar cada una de esas corrientes. Claro, cuando digo pentecostales, el problema del pentecostalismo para entrar al mundo, a la experiencia calvinista, es que por ser el calvinismo casi un patrimonio presbiteriano, pues en su mayoría no son carismáticos. Entonces, desde luego, pues el pentecostal es carismático, y tal vez aunque uno encuentra mucho lenguaje en el mundo pentecostal calvinista. Sí, esa expresión que yo usé ahorita, alma que Dios guarda, no hay diablo que la arrebate, eso yo la escuché entre pentecostales, no entre presbiterianos. Pues porque en Puerto Rico, cuando el movimiento pentecostal surgió, ya la iglesia presbiteriana estaba bien establecida, y desde luego una pena que no tengamos a Helen aquí hoy, que es la historiadora del pentecostalismo, pero yo tengo mis grandes sospechas de que a la hora de trabajarse con el reglamento y con la constitución, el movimiento pentecostal le cogió prestado a los presbiterianos gran parte de su estructura, y de eso yo creo que tú sabes. Le tomó prestado. Lo cierto es que el mundo calvinista me parece que es más reducido que el mundo arminiano, por lo menos desde el punto de vista experiencial y del testimonio. Polito, no sé si allá y luego pasamos acá. Cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se refiere al concepto arminiano en esa línea, y por otra parte, cuando los católicos, que son más arminianos que calvinistas, y oran o rezan por los muertos.
sea, ¿por qué rezan por un muerto? Por una tradición. Están vinculados al marco de la tradición. O sea, fíjate que ellos caminan paralelamente. Lo que yo practico, si no tengo la validez teológica, lo puedo utilizar con la validez de la tradición. Y claro, yo estoy diciendo aquí, no es que los católicos sean arminianos, todo lo contrario, es que si los católicos se vinieran a la facción protestante, obviamente escogerían el arminianismo antes que el calvinismo. Eso, porque son más parecidos. Donde está la diferencia es que dentro del elemento pues se introduce la tradición, y la tradición es mucho más fuerte. Pues tú fuiste a varias citas bíblicas. Sí. Y estableciste la contraposición de los católicos versus los arminianos. Pero entonces me pregunto yo, ¿y los calvinistas qué piensan de esa cita que tú hiciste? Fíjate que mencioné y dije que hay todo un mundo de pasajes bíblicos. O sea, todas las escuelas van a pelear con la Biblia, con el texto. Todas. Cada una va a utilizar una serie de textos bíblicos y va a hacer una interpretación, una exégesis del texto, obviamente validando lo que ellos interpretan y lo que ellos creen. En la experiencia del calvinismo, por ejemplo, las cartas del apóstol San Pablo a los romanos, en su inmensa mayoría, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son los pasajes bíblicos más contundentes que ellos pueden utilizar, e inclusive los pasajes bíblicos del libro de Gálatas son los pasajes más fuertes. Lo que pasa es que, pues, como dije, no puedo utilizar todo, porque la intención es tocar los temas un poco por encima, no profundizarlo tanto. De tu contestación me parece que tú me estás diciendo que los calvinistas simplemente, a la parte de la dogma, de tu contestación me parece que me estás diciendo que los calvinistas a estas cosas de las obras realmente le dan la espalda, porque como es algo que te fue puesto, tú fuiste un seleccionado, pues sí, las obras no se pueden negar que son obras, pues son acciones, pero ellos simplemente no se refieren a eso. No, o sea, pero eso no quiere decir que el calvinista no haga buenas obras. No. Sí, ellos hacen buenas obras. Lo que pasa es que ellos dicen, no, las obras no son las que salvan. Los dos extremos están desde el punto de vista del calvinismo y el catolicismo. Es ahí donde están prácticamente los dos extremos, porque pues el extremismo católico va a decir, los calvinistas y los protestantes y la iglesia reformada no creen en las obras. No es verdad. Lo que Lutero dijo fue que las buenas obras advienen a la experiencia del salvado, de la persona salvada, pero no obran para la salvación. Son dos cosas totalmente distintas. No me contestaste de dónde están parados los episcopales. Los episcopales. Y entonces te voy a añadir, o sea, que siempre he tenido dudas. Los llamados evangelicals del sur de los Estados Unidos y los conservadores, los que votaron por Trump. Sí. Esa gente, que no son los evangélicos puertorriqueños, son evangelicals. Sí. ¿Qué son? ¿Pentecostales evolucionados? No. ¿Y arminianistas? O sea, No, la mayoría vienen de corrientes presbiterianas, de las iglesias del sur de los Estados Unidos. En su mayoría son presbiterianas, son iglesias fuertes en el área calvinista. Claro, lo que pasa es que las denominaciones han ido trascendiendo, han ido cambiando, y hoy en día no podemos mirar las cosas simplemente desde la óptica de las iglesias históricas como la iglesia presbiteriana y como la iglesia metodista, porque al día de hoy las iglesias históricas en los Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico, son minorías desde el punto de vista evangélico. La fuerza mayor está en el mundo carismático, no
no está en el mundo histórico. Y eso, pues claro, yo no estoy diciendo nada, ¿verdad?, que sea lesivo a ellos, pero es una gran verdad. Y por el otro lado, pues empezaron a surgir también nuevas denominaciones, todavía no han terminado, no se ha cejado el capítulo de las nuevas denominaciones, todavía siguen, pero vamos a ver si tenemos la oportunidad un día de trabajar con historia de las iglesias, sería bueno. Sí, dos comentarios nada más en cuanto a lo que él comentaba sobre el calvinismo. Sí. Todos esos textos que se leyeron ahí, yo me imagino que es bien fácil para el calvinista decir, simplemente el que lo acepta es el que estaba escogido, y el que no lo acepta es el que no está escogido, punto. Exacto. Ya, lo despacharon para afuera. Así que ningún texto que el arminiano le pueda decir, él lo batea para afuera. No, le aplica esa lógica, ¿verdad? Y lo que es interesante todavía, o sea, aun cuando el presbiteriano es calvinista, no deja de evangelizar. O sea, muy bien pudieran decir, vamos a esperar que la gracia le caiga a la gente, pero ellos no hacen eso. No, ellos reconocen que tienen el deber de hacerlo, porque ellos no saben quién es. Exactamente. Lo que dicen es que hay unos que sí y otros no. Hay otros que digo que no, pues hay que decir que no. Pues hay que evangelizarlo, y evangelizan a todos. El que acepta, ese era el que estaba escogido para. O sea, ese elemento de dialéctica que es tan interesante, ¿verdad? Pastor, y se podría decir en cuanto a la Iglesia Católica, ¿verdad? Aunque calificarla de calvinista o arminiana, pues es un poco contraproducente porque son reformadores, ¿verdad? Pero en términos conceptuales de su manera de pensar, podríamos decir que la Iglesia Católica conceptualmente es arminiana, pero en sus términos prácticos de vida diaria parecen más calvinistas que el carajo, porque ellos no tienen que hacer mucho para salvarse, una vez al año a la iglesia y un poquito ya están ahí, si no después hacen las misas y lo sacan para afuera y ya están. O sea, en términos prácticos realmente son más calvinistas que los calvinistas. Interesante tu planteamiento, de veras que sí, porque realmente sí. Ahora digo yo, como le dije a los dos amigos, aquí vinieron 3 amigos, ¿no? Viéndolo como tú tienes mucha razón. Es interesante, sí. Bueno, querido, yo creo que hoy además de reírnos, hemos aprendido algunas cosas. Yo creo que lo que es importante dentro de esto, uno puede asumir posturas y posiciones, pero no olvidemos que el centro de la fe no está en lo que yo interpreto. El centro de la fe está en la persona de Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Oramos.